Hola alumnos de octavo, nos encontramos en Ciencias Naturales en la unidad de Célula y Nutrición. En nuestra clase anterior habíamos visto las células más antiguas que corresponden a las células procariontes. Y habíamos hablado de sus características, que tenían un núcleo difuso, es decir, que su ADN estaba revuelto en el citoplasma. Conversamos de algunos medios de desplazamiento que tenían estas células, como eran los cilios y el flagelo. Y nos corresponde ahora avanzar en lo que son las células más evolucionadas, que son las células eucariontes. Veamos de qué se trata este tema. Te decía entonces que las células más antiguas eran las células procariontes. Las más antiguas, tienes que tomar apuntes, son las llamadas células procariontes. Quiere decir que eran menos específicas. En la clase anterior teníamos un dibujo así, en que aparece, te estoy tratando de mostrar el núcleo difuso. Se desenvolvían en lugares con agua, y un buen ejemplo eran las amebas. Y bien, hoy en día también existen las famosas amebas, siguen existiendo. Para poder ver estas células se requiere de un microscopio electrónico. Y estos microscopios electrónicos son más modernos. Los primeros microscopios que se fabricaron eran con lentes y permiten ver estas células más pequeñas. Estas células más pequeñas tenían el tamaño de una millonésima de centímetro. De 1 centímetro. Y si recordamos nuestras clases de matemáticas, entonces vas a ver que una millonésima de 1 centímetro es 1 partido por 1.000.000. Y 1 partido por 1.000.000 corresponde al número decimal, que debe tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Entonces tengo el 1 y tengo que correr 6 lugares la coma, ¿cierto? Del 1 tengo que correr 6 lugares la coma. 1 lugar, 2 lugares, 3 lugares, 3, 4, 5 y 6 lugares. Lo que significa que todo eso son ceros. 6 lugares la coma. Si era entero estaba la coma ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Ahí va a quedar tu nueva coma. Y como es una cantidad difícil de escribir, los científicos prefieren usar una potencia de base 10 y exponente negativo.
Y ese exponente negativo no significa que la cantidad sea negativa, sino que este exponente negativo significa que estamos hablando de una cantidad decimal, o bien de una fracción, como te la muestro aquí. Y claro, como tiene 6 decimales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces, ¿cuál crees que será el exponente que le ponen aquí? El 6, pero negativo. 10 elevado a menos 6. Muy importante este conocimiento que te estoy entregando aquí, así que enciérralo en este rectángulo de color rojo que estoy intentando hacer acá. Y tú lo haces también así en tu cuaderno, porque después más adelante nos va a salir en matemáticas. Ahora sí, espero. Bueno, entonces, como te decía, son células muy pequeñas, la millonésima parte de un centímetro. Y se requería microscopio electrónico para poder ver estas llamadas amebas. Así que fueron un descubrimiento posterior, porque el primer microscopio que se descubrió fue con lentes como los que usas tú, como unas lupas. Aquí viene la primera pregunta de la clase. ¿Quién? Perdona la letra, pero es que escribo sobre un vidrio. Inventó el primer microscopio. ¿Quién inventó el primer microscopio? Esta es una tarea pequeña para que la incluyas dentro de tus apuntes y en la próxima clase lo comentaremos. Pero por ahora te dejo esa inquietud. Así que hay algunas células que no se podían ver a simple vista. El ser humano no se imaginaba de estas amebas. Fue un descubrimiento posterior. Hay otras células que son más grandes que se podían ver con los microscopios antiguos, que generaron una verdadera revolución respecto a lo que dio lugar a la teoría celular. Descubrieron que los seres vivos estaban compuestos por células. De invención del microscopio, entonces, el microscopio permitió obviamente observar todo tipo de cosas, muestras de agua, de sangre, de lo que tú quieras. Y generó una revolución en ese sentido. Permitió observar muestras variadas. Y el desarrollo de la teoría celular, que nos dice, entre otras cosas, que todos los seres vivos estamos compuestos por células. Así, por ejemplo, si observáramos un poco de caspa de un cabello humano, podríamos ver que está compuesto de células muertas. Por ejemplo, la caspa son células
muertas. Era parte de tu tejido que se murió y se desprendió por causas naturales, y claro, también puede ser que aparezcan hongos. En ese caso, los hongos van a colaborar en la descomposición. El hecho de que existan células muertas tampoco es algo tan atroz, porque las células nacen, viven, se reproducen, mueren. Son como las personas. De hecho, no solamente son como las personas. Anota esto también. La célula es la unidad estructural o sea, que nos da la forma, y fundamental o sea, que está en nuestros orígenes y en la transmisión de nuestra información y en la capacidad de reproducción. La célula es la unidad estructural y fundamental de los seres vivos. Esta que está aquí es la definición de célula, y por lo tanto tienes que tenerla clarita y memorizarla. Todos los seres vivos están formados por células. Y si hablamos de los virus, que lamentablemente están tan de moda, ahí la ciencia misma no tiene una claridad al respecto de si están vivos o muertos. Hay algunos científicos que piensan que son seres vivos, la mayoría dice que no. Sin embargo, los virus utilizan nuestras células para reproducirse. Pero no es nuestro tema los virus, sino que la célula. Y no es nuestro tema tampoco las células procariontes, sino que tenemos que avanzar hacia las células eucariontes. Decíamos entonces que tenemos que revisar lo que son las células eucariontes, así que este es nuestro título. Células eucariontes. Las células eucariontes son más especializadas y son propias de organismos pluricelulares, es decir, que tienen más de una célula. Aparecen en animales y en vegetales. Animales y vegetales. Las que tienen los animales son muy similares a las de los vegetales, pero hay diferencias. Ya las veremos. ¿Cuál es la imagen mental que puedo tener de una célula eucarionte? Veamos. Si yo tomo un huevo crudo y lo rompo en su cáscara sin que se destruya, va a aparecer esta imagen. Y acá tenemos una parte muy diferenciada de la clara. Bueno, mínimamente hablando, la clara del huevo en la célula se llama
citoplasma. Y la yema del huevo, que está diferenciada de la clara, se llama núcleo. Núcleo. Y esa característica es fundamental en las células eucariontes porque las células procariontes y más antiguas no tenían este núcleo, al menos no lo tenían diferenciado del citoplasma, tal y como te lo estoy mostrando ahí. Verás, eucarionte es una palabra que etimológicamente viene del griego. Eu significa verdadero. Verdadero. Y carionte significa núcleo. Así que las células eucariontes son las que tienen verdadero núcleo. Eso es lo que nos están diciendo con esa palabrita. Y procarionte significa pro antes y carionte núcleo. Así que procariontes son las que estaban antes del núcleo. Veamos una comparación entre las células eucariontes y procariontes. Entonces acá tenemos células eucariontes y por acá tenemos procariontes. Y aquí vamos a hacer la diferenciación para que tú copies tu cuadro comparativo. Eucariontes. Entonces, lo principal. Núcleo definido, separado del citoplasma. Núcleo definido. Y las procariontes no tienen núcleo separado del citoplasma. Ahí tenemos la principal diferencia. Las células eucariontes son más evolucionadas, son más modernas y por lo tanto desarrollaron unos organelos que están dentro del citoplasma. Las células eucariontes entonces tienen organelos en citoplasma. Organelos en el citoplasma. ¿Qué son los organelos? Los organelos vienen a ser las veces de nuestros órganos. Nosotros tenemos pulmones, tenemos estómago, tenemos hígado, corazón, sistema respiratorio. Bueno, las células tienen pequeñísimas partes membranosas que están diferenciadas en el citoplasma y que son sus organelos. Y las células procariontes
no tienen organelos, así que sin organelos. Dentro de las células eucariontes están las células vegetales, que tienen pared celular. Pared solamente las células vegetales tienen pared celular. Solo las vegetales. Solamente las vegetales. Y en las procariontes, todas tienen pared celular. En cambio, en las eucariontes, las células animales no tienen pared celular. En las células eucariontes, el material genético que es el que le da la clave a la célula para decirle cómo funcionar, cuándo reproducirse, qué tipo de célula es. Al final el material genético es el que nos define. En las células eucariontes el material genético se encuentra dentro del núcleo. En cambio, en las células procariontes, el material genético está disperso. Está disperso en el interior de la célula, revuelto en el citoplasma. Finalmente, las células eucariontes están presentes en diversos tipos de animales y vegetales. En cambio, las células procariontes son propias de las bacterias y
arqueas. Para ir cerrando la clase, hemos conversado sobre las células procariontes y las células eucariontes. Y dijimos que eucariontes eran las células que tenían verdadero núcleo, porque eran células más avanzadas. Hicimos un cuadro comparativo. Y yo te dejé una pregunta a modo de tarea. Breve la tarea, la escribes en tu cuaderno y la revisamos la próxima clase. No me la vas a mandar, pero sí la vas a escribir en tu cuaderno y yo voy a iniciar mi próxima clase revisando esta tarea por esta misma pantalla. Entonces habíamos visto quién... Ahí está. ¿Quién inventó? La letra me sale rara porque estoy escribiendo sobre un vidrio. ¿Quién inventó el microscopio? ¿Quién inventó el microscopio? No te extiendas mucho, con una línea basta y sobra. Dos. ¿Cuáles son las bacterias y arqueas que mencionamos en esta clase? Breve también, 2 o 3 líneas. Y partimos la próxima clase revisando estos 2 elementos antes de avanzar. Tienes que hacer también una lectura de tu libro, texto del estudiante, en la página 10. Mantente revisando el sitio de la escuela y nos vemos